Millonario viudo descubre una verdad terrible. La limpiadora es su amada perdida, y Javier, un adinerado viudo, se encontraba atrapado en su mansión de Madrid. La soledad era un eco insoportable, como el silencio que a veces llenaba las habitaciones vacías, vestidas con sutil lujo y recuerdos desgastados. La muerte de su esposa, Clara, había dejado un vacío tan profundo que parecía tragarse cada rincón de su vida. Las noches eran las peores, sentía el nudo en la garganta apretarse con cada sombra que se deslizaba en la penumbra. Aquel lugar que alguna vez había sido un refugio de amor, ahora era un laberinto de sufrimiento. Así que decidió dar un giro a su vida y contrató a Laura, una joven limpiadora. La primera vez que la vio, algo en ella le produjo un escalofrío. Su risa fugaz, el brillo de sus ojos, el modo en que su cabello caía sobre su frente. Era como mirar al pasado. Al principio, Javier pensó que era una simple coincidencia, pero a medida que la hacía parte de su vida diaria, cada gesto de Laura le recordaba a Clara. A veces sentía que la estaba viendo a ella. Era asombroso y aterrador. Su mente empezó a dar vueltas, cuestionándose si de verdad estaba perdiendo la cordura. Laura se movía por la mansión con una gracia especial. Sus dedos acariciaban la madera de los muebles, como si conocieran las historias ocultas que guardaban. Un día, mientras Javier la veía limpiar la biblioteca, su corazón latió con fuerza. Ella se detuvo y miró hacia él. Era un instante, un cruce de miradas que hizo que el tiempo se detuviera. En ese momento sintió que el dolor de su pérdida se desgastaba, y en su lugar brotaba una chispa de vida. Pero esa conexión era inquietante. ¿Cómo podía una mujer que apenas conocía llenarlo de sensaciones olvidadas? Sin embargo, la verdad de Laura era más complicada de lo que él podía imaginar. Ocultaba un secreto que la unía de manera irremediable con su pasado. Años atrás, Clara había desaparecido, dejándolo devastado y perdido, y Laura era, en realidad, su amada perdida. El giro del destino los había vuelto a juntar, envueltos en un misterio que podía desvelarse en cualquier momento. Mientras tanto, la sombra de Fernando, un antiguo rival de Javier, se alzaba en el horizonte. Había visto a Laura en la mansión y no se detendría ante nada para descubrir la verdad. Nadie podía saber lo que unía a esos dos. Javier, atrapado entre la desesperación y la esperanza, se sintió en un precipicio. Un día, recibió un mensaje anónimo que amenazaba con desvincularlo de la ilusión que había empezado a construir. Ese mensaje era un golpe helado que le provocó un sudor frío. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por el amor que se había encendido en su corazón? Con cada día que pasaba, la incertidumbre se transformaba en una ansiedad apremiante. Javier se preguntaba si valía la pena luchar por este nuevo amor o si expondría a Laura a un pasado que podría destruirlos a ambos. Las sombras de su vida parecían cobrar vida y lo rodeaban. El tiempo corrió a su favor, pero cada día que pasaba el peligro se acercaba más. La verdad estaba al acecho, lista para desbordar su mundo. Pero ¿podría Javier enfrentar lo que se avecinaba y salvar lo que tanto anhelaba? La pregunta pugnaba en su mente, mientras el eco de su corazón latía al ritmo del tiempo que se agota. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Javier miró fijamente el mensaje en su teléfono. El sudor frío empapaba su frente. La amenaza era clara y directa. Si sigues con ella, descubrirás lo que Clara realmente era. Un nudo se formó en su estómago y la inseguridad se apoderó de él. ¿Qué podía significar eso? ¿Qué secretos escondía Laura? Se sentía como un fiel navegante perdido en un mar de dudas, la tormenta a punto de desatarse.
Ese mismo día, mientras limpiaba, Laura se encontró con una vieja foto de Clara. La guardaba un marco en la biblioteca. Ella la miró con detenimiento, su expresión cambiando de sorpresa a desasosiego. Javier la observaba desde la puerta, con el corazón latiendo desbocado. Al ver esa mirada, un escalofrío recorrió su espalda. Una pregunta brotó en su mente. ¿Por qué aquella mujer se veía tan afectada al ver a su difunta esposa? Sin poder contenerse, se acercó. «Laura, ¿qué pasa?», preguntó, tratando de mantener un tono tranquilo. Ella levantó la mirada, sus ojos llenos de temor. «No sé, es solo. Ella se parece a alguien que conocí». Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos se atrevía a explorar. Pero el eco de sus propias inseguridades lo llevó a una conclusión aterradora. «¿Cómo puedes conocerla? Tú la conociste», cuestionó, y su voz tembló al pronunciar la última palabra. Laura bajó la mirada, y cualquier respuesta quedó atrapada en un silencio abrumador. Un golpe de aire frío ingresó a la sala, haciendo que ambos se estremecieran. Javier sintió que el tiempo se detuvo. El pasado paralelo entre Laura y Clara se tejía con hilos de misterio, pero sus dudas estaban a punto de amplificarse de forma devastadora. De repente sonó el timbre, un sonido inusitado en su solitaria mansión. Cuando Javier abrió la puerta, su mundo se desmoronó. Era Fernando, su antiguo rival, con una sonrisa triunfante. «Hola, Javier, ¿nos darás un momento? Hay algo que creo que deberías saber». La mirada de Fernando se desvió hacia Laura. Su sonrisa se ensanchó, y el aire se volvió denso. Javier sintió que un volcán de emociones estaba a punto de erupcionar. «¿Qué quieres, Fernando?», preguntó, tratando de mantener la calma mientras el sudor comenzaba a resbalar por su frente. Fernando no respondió. Solo caminó hacia adentro, como si el lugar le perteneciera, dijo Fernando, interrumpiendo el silencio tenso. «Ella no es quien dice ser». Las palabras resonaron en la habitación, y el aire se llenó de electricidad. Todos los sentidos de Javier se agudizaron. «¿Qué estás insinuando?», balbuceó, pero su voz se quebró. Fernando sonrió, un brillo de malicia asomando en su mirada. «Oh, creo que has estado cegado por el deseo, Javier. Laura es más que una simple limpiadora. Su vida está atada a secretos que tú ni te imaginas, secretos sobre Clara». El corazón de Javier se detuvo. Las palabras de Fernando chocaron contra él como una ola imparable, desbordando su mente de confusión y temor. «¿Qué quieres decir?», preguntó, ahora lleno de una mezcla de ira y miedo. Laura se apartó a un lado, su palidez mutando en terror. «Lo que te dije. Y si no lo crees, solo tienes que esperar a que la verdad salga a la luz». El aire se tornó pesado. Cada respiración era un esfuerzo. Javier, sintiéndose atrapado entre dos mundos, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La revelación de Fernando lo había dejado en estado de shock, con una sensación de traición y dolor que parecía interminable. Laura, con un temblor en sus manos, se volvió hacia Javier. «No, no puede ser verdad», murmuró. Pero su voz ya no era segura. El entrelazado de sus destinos ahora pendía de un hilo, y la revelación de Fernando podía ser la chispa que encendiera la tormenta. La tensión se instaló entre ellos, y las palabras pesadas de Fernando reverberaban en su mente. ¿Qué misterios ocultaba Laura? ¿Y cuál era el verdadero destino de su corazón? Las sombras comenzaron a tomar forma, y Javier se enfrentaba a un abismo de incertidumbre, donde el amor, la traición y la verdad eran solo el inicio de un ciclo que ni él podría comprender. ¿Estaba realmente preparado para descubrir lo que le esperaba? Javier sintió que la sala se encogía a su alrededor. Las palabras de Fernando resonaban en su cabeza, y el miedo se apoderaba de su pecho. «Ella no es quien dice ser». La acusación colgaba en el aire, pesada y fría. Laura se había alejado un paso, el pavor dibujado en su rostro. Él quería gritar, preguntar, pero las preguntas se quedaron atrapadas en su garganta. «¿Qué significa eso?». La voz de Javier temblaba. «¿De qué hablas, Fernando?». Un sudor frío le recorría la espalda. Cada palabra que el rival pronunciaba
lo empujaba más al borde del abismo de la locura. Fernando sonrió, como si disfrutara de este momento. Te estoy diciendo que Laura no es solo una limpiadora. ¿No lo ves? Todo esto es un juego, y tú eres la pieza. Su mirada se deslizó hacia Laura, que ahora parecía pequeña e indefensa. Si realmente quisieras saber la verdad, deberías preguntarle a ella misma. Javier sintió un nudo en el estómago. La decepción y el terror empezaban a mezclarse. Laura, ¿qué está diciendo? Por favor, dime que no es cierto. Ella apartó la mirada, y eso fue suficiente. Arrojó un vistazo de arrepentimiento. Un silencio inquietante se adueñó de la habitación. Javier podía sentir el ruido en su cabeza, un murmullo eterno de dudas. Laura finalmente habló, pero su voz era un susurro. No sé cómo explicarlo. Un dolor en su pecho hizo que Javier se sintiera como si hubiera sido golpeado. Esto no era lo que había imaginado. Había encontrado algo en ella, algo que lo hacía sentir nuevamente, pero ahora todo se desmoronaba. De repente, un estruendo proveniente de la calle interrumpió el tenso silencio. Javier, aún con el corazón palpitante, se asomó por la ventana. Una camioneta de la policía había estacionado frente a su casa. Un escalofrío le recorría la columna vertebral. ¿Qué está pasando? Su voz salió más fuerte de lo planeado, y su mente comenzó a especular. Todo parecía un mal sueño. Fernando se dio una vuelta, burlón. Parece que el pasado no ha estado tan muerto como pensabas, Javier. Alguien ha decidido que es hora de que sepas la verdad. Un frío lo atravesó. De pronto alguien salió de la camioneta. Era una mujer que parecía conocida. Era Isabel, la hermana de Clara. Su expresión era grave, y una extraña mezcla de shock y determinación iluminaba su rostro. Javier golpeó la ventana. Isabel, ¿qué haces aquí? Su mirada se fijó en Laura. La verdad ha llegado, Javier. Debo contarte, y tú debes escuchar. La mirada penetrante de Isabel hizo eco de secretos que llevaban años ocultos. Javier experimentó una mezcla de ansiedad y esperanza. Pero en ese momento, algo dentro de Laura cambió. Se encorvó, como si una carga invisible la aplastara. Una lágrima rodó por su mejilla, y por un instante, Javier comprendió que ella también estaba asustada. No puedes, Isabel. No puedes. La voz de Laura se rompió, y un fragor de tristeza llenó el aire. Isabel dio un paso adelante. Su voz era un eco de despedida. No puedo permitir que sigas en la oscuridad, Laura. La verdad te liberará. Y entonces todo se desató. Una sombra se deslizó entre ellos, como un rayo fuera de lugar, rompiendo el momento. Una figura corrió hacia la puerta. Y antes de que Javier pudiera reaccionar, el grito desgarrador de Laura rompió el aire. Fue un único grito que cortó la tensión, y antes de que él pudiera entender, Laura se había ido, desapareciendo por la puerta abierta. Javier sintió que el tiempo se detenía. «Laura», gritó, pero era demasiado tarde. La confusión reinaba en su mente. El eco de su grito todavía resonaba cuando se dio vuelta hacia Isabel y Fernando, el miedo llenando la habitación. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó, su voz casi en un susurro. La incertidumbre lo asfixiaba. La verdad estaba más cerca que nunca, pero ahora todo parecía más oscuro. ¿Qué le había hecho Laura al correr? ¿Qué secretos estaban a punto de ser revelados? Las sombras parecían alrededor de él, ofreciendo más preguntas y menos respuestas, y el dolor en su corazón se intensificaba. Javier sintió que el tiempo se desvanecía. La angustia que le provocaban las palabras de Fernando le ahogaba como una ola imparable. La puerta estaba abierta y Laura había desaparecido, llevándose consigo una parte de su corazón. «¿Qué acaba de pasar?», repitió, su voz apenas un susurro, mientras Isabel y Fernando se mantenían en pie, como sombras al acecho. «Isabel, ayúdame». ¿Qué querría decir con eso de que Laura no es quien dice ser? La desesperación le subía por la garganta, pero no podía quitarle la mirada de encima a la hermana de Clara. Ella parecía tener respuestas que no quería escuchar. Isabel, con un brillo triste en los ojos, se acercó a él. «Javier,
Hay cosas que llevamos escondidas mucho tiempo, cosas que podrían arruinarte la vida, pero que ahora podrían salvarla también. La tensión en su voz era palpable, casi asfixiante. Laura es más que una simple limpiadora. Tiene un pasado que se entrelaza directamente con Clara. No, ¿cómo puedes decir eso? Grita. El dolor y la ira le llenaban el corazón a raudales. No quería creerlo, pero algo en la mirada de Isabel le decía que había verdad en sus palabras. Fernando se cruzó de brazos, disfrutando del drama. Te lo dije, Javier. Si no te das cuenta de lo que está pasando aquí, la vida te golpeará cuando menos lo esperes. La verdad ya está en el aire, solo que tú no la ves. Su sonrisa burlona hizo que Javier apretara los puños. ¿Y qué me dices de ti? ¿Tienes algún secreto que confesar? Javier no podía contenerse más. El temor y la confusión lo llenaban, pero no era el único que estaba metido en este lío. Isabel tomó un respiro profundo. Lo que estoy a punto de decirte podría cambiarlo todo. Laura fue adoptada años después de que Clara desapareciera. Una familia la crió lejos de aquí, creyendo que nunca sabría la verdad sobre su pasado. Espera, ¿adoptada? Javier sintió que el mundo se balanceaba bajo sus pies. Eso no tiene sentido. Escucha. Clara fue secuestrada, no solo desapareció. Y Laura es su hermana. La revelación se coló en el aire, como un relámpago, iluminando un rincón oscuro de su mente. La conexión era innegable. Se parecía a Clara, pero había algo más profundo, más visceral, que explicaba la conexión que sentía. No, grita Javier, el corazón en un puño, luchando con la lógica que su mente quería ignorar. Esto es imposible. Laura no puede ser. No puede ser mi amada perdida. Un sudor frío le recorrió la frente, mientras trataba de unir las piezas de un rompecabezas que no encajaban. Pero antes de que pudiera procesar la información, un sonido estruendoso interrumpió el aire. La puerta de la mansión se cerró violentamente. Javier se giró, asustado, justo cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el salón. Sus rostros cubiertos. El terror paralizó su cuerpo. ¡Al suelo!, gritó uno de ellos, y la habitación se llenó de caos instantáneo. Isabel gritó, mientras Fernando se tiraba al suelo, sorprendido e impotente. Javier se quedó petrificado. ¿Qué quieren?, balbuceó, la voz quebrada por la adrenalina. La situación era surrealista. Estaba en una montaña rusa de emociones, pero el miedo ahora era un monstruo tangible. Rápidamente, uno de los hombres se dirigió hacia él. El pasado de Laura, lo sabemos. Tienes que venir con nosotros, Javier. Ella está en peligro. Las palabras del hombre se filtraron en su mente como agujas, agudizando su ansiedad. Javier no sabía si debía seguir sus órdenes o luchar. ¿Qué era real? ¿Qué era una ilusión? ¿Por qué estaba todo conectado de manera tan desquiciada? Las preguntas lo atormentaban, incluso mientras su mano se aferraba a la pared. «Laura», gritó intentando asomarse, pero la respuesta se perdió en el ruido y el terror. Todo era confusión y desesperación. Mientras los hombres lo empujaban hacia afuera, su mente giraba, buscando un hilo de esperanza. ¿Dónde estaba Laura? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué estaba su vida desmoronándose en 2 minutos? Y así, Javier fue arrastrado a la oscuridad, abrumado por la incertidumbre. ¿Iba a perderla para siempre? ¿Qué secretos se revelarían en esta inusitada búsqueda que acababa de empezar? Su corazón latía con fuerza, mientras la verdad y el misterio se entrelazaban en un laberinto del que no sabía si podría escapar. Javier sintió que su mundo se desmoronaba mientras los hombres armados lo arrastraban fuera de su hogar. El rugido de su propio corazón resonaba en sus oídos, mezclándose con el eco de la angustia y la confusión. «Laura», gritó nuevamente, pero su voz se perdía en el caos. Las preguntas lo atosigaban. ¿Dónde estaba ella? ¿Qué iba a pasar con ellos? Fue entonces cuando uno de los hombres, más alto que los demás, con una cicatriz surcando su mejilla, se detuvo junto a él. «Escucha bien, Javier. Si quieres salvar a Laura, tienes que hacer exactamente lo que te digamos». Su tono era firme, casi como una orden. Javier sintió que la compasión, el miedo y la ira se entremezclaban dentro de él.
construyendo una tormenta de emociones. Salvar a Laura. ¿Qué le ha pasado? Javier casi suplicó rogando por una respuesta. La imagen de su rostro asustado se repetía en su mente, un bucle que no podía romper. Ella está en peligro porque tú no sigues las reglas, dijo el hombre, su mirada fría. Ahora, si quieres que ella esté a salvo, tendrás que venir con nosotros y enfrentar la verdad. Antes de que pudiera siquiera responder, lo empujaron hacia la camioneta, donde el interior era sombrío y amenazante. Los demás hombres rodearon el vehículo, sus ojos ocultos detrás de gafas oscuras, como si en ese momento fueran sombras de su pasado. Javier temía lo peor, pero también sentía una desesperada necesidad de saber qué estaba ocurriendo. Sabía que Laura tenía secretos, pero nunca imaginó que estuvieran tan entrelazados con su propia historia. El conductor del vehículo se giró, su expresión imperturbable. Nos dirigimos a un lugar donde descubriremos lo que realmente ocurrió, no solo con Laura, sino con Clara. El nombre de su difunta esposa golpeó su mente como un martillo, y sintió un nudo en el estómago que le atravesó la esencia misma de su ser. ¿Qué sabes de Clara?, preguntó, su voz ahora un susurro cargado de tensión. Lo suficiente, su desaparición no fue un accidente, y Laura, ella es la llave, respondió el hombre. Había algo en su tono que hizo que la adrenalina corriera por las venas de Javier. Pero antes de que la conversación pudiera profundizar, una explosión sacudió el aire, y el vehículo se tambaleó. Los hombres gritaron, confundidos. Javier apenas pudo mantenerse en pie. ¿Qué fue eso? El pánico lo ahogaba. El caos se desató, gritos, pasos apresurados, ruido de metal y cristales. Sin pensarlo, Javier abrió la puerta y salió corriendo. La escena que lo recibió era surrealista. En el jardín, envuelto en humo y escombros, se encontraba Laura. «Javier», gritó ella, sus ojos grandes como platos, llenos de miedo. Pero no estaba sola. Isabel, la hermana de Clara, estaba con ella, y la verdad de su existencia golpeó su corazón con fuerza. ¿Qué hacía ahí? «¡Corre!», le gritó, y Javier, sin pensar, se lanzó hacia ella. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, un hombre enmascarado apareció de la nada, bloqueando su camino. «No puedes pasar», dijo con voz profunda. Javier sintió que el mundo se desvanecía nuevamente. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido por Laura, se tambaleaba en la inestabilidad de una revelación inminente. Fernando, que había estado observando desde un costado, sonrió con malicia. «¿No es irónico, Javier? La hermana de tu amada desaparecida justo al lado de la mujer que parece ser su reflejo». Su voz era veneno, y cada palabra le golpeaba a Javier como una bofetada. «¿Qué has dicho?», preguntó, su mente trabajando a 1000 por hora. «¿Qué relación hay entre ellas?». Isabel, aún manteniendo su mirada seria y decidida, le apuntó a Laura. «Ella no solo es su hermana, ella es». «¿Cómo explicarlo?». «Es la razón por la que Clara desapareció». Javier se quedó paralizado. Era como si un rayo hubiera iluminado la verdad oculta detrás de la sombra. «¿Qué? No puede ser. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo?». La incredulidad se apoderó de él, su corazón se agitaba mientras luchaba. «Por entender, dímelo todo». Pero antes de que Isabel pudiera responder, se escuchó un disparo. Un silencio espeso cubrió el aire. Los hombres que habían rodeado la camioneta se giraron, y uno de ellos cayó al suelo. El caos se desató nuevamente. Javier miró a su alrededor, y el horror llenó su pecho cuando vio que el hombre enmascarado, que había bloqueado su camino, se tambaleaba. Su rostro ahora un masquel de miedo. «Mierda, está herido», gritó uno de sus compañeros. «Ricardo, ¿estás bien?». Mientras el caos continuaba, Javier sintió que el tiempo se detuvo nuevamente. Laura y él, aún entrelazados, se miraron, y todo lo que él había creído conocer comenzó a desmoronarse. La verdad parecía estar justo ahí, al alcance de su mano, pero se evaporaba a medida que el peligro se acercaba. Sus corazones sincronizados latían muy rápido. ¿Qué iba a suceder ahora? ¿Quién estaba jugando realmente con sus vidas? La incertidumbre lo consumía. «Javier, ahora»,
Laura gritó, y Javier sintió el miedo invadirlo una vez más. En medio de todo el desbordante caos, sabía que tenían que escapar, pero la profunda sombra de la verdad comenzaba a cerrarles el paso. Nunca antes había sentido tal urgencia. La búsqueda de respuestas se volvía más peligrosa con cada segundo que pasaba, y el laberinto de secretos parecía interminable. ¿Podrían realmente encontrar la salida juntos? ¿O quedarían atrapados en las mismas sombras que buscaban desentrañar? Mientras el humo danzaba a su alrededor, Javier comprendió que el peligro, al igual que el amor, podía ser un arma de doble filo, y no sabía cómo detenerlo. Javier sintió que su mundo se desmoronaba mientras los hombres armados lo arrastraban fuera de su hogar. El rugido de su propio corazón resonaba en sus oídos, mezclándose con el eco de la angustia y la confusión. Laura, gritó nuevamente, pero su voz se perdía en el caos. Las preguntas lo atosigaban. ¿Dónde estaba ella? ¿Qué iba a pasar con ellos? Fue entonces cuando uno de los hombres, más alto que los demás, con una cicatriz surcando su mejilla, se detuvo junto a él. Escucha bien, Javier. Si quieres salvar a Laura, tienes que hacer exactamente lo que te digamos. Su tono era firme, casi como una orden. Javier sintió que la compasión, el miedo y la ira se entremezclaban dentro de él, construyendo una tormenta de emociones. Salvar a Laura. ¿Qué le ha pasado? Javier casi suplicó, rogando por una respuesta. La imagen de su rostro asustado se repetía en su mente, un bucle que no podía romper. Ella está en peligro porque tú no sigues las reglas, dijo el hombre, su mirada fría. Ahora, si quieres que ella esté a salvo, tendrás que venir con nosotros y enfrentar la verdad. Antes de que pudiera siquiera responder, lo empujaron hacia la camioneta, donde el interior era sombrío y amenazante. Los demás hombres rodearon el vehículo, sus ojos ocultos detrás de gafas oscuras, como si en ese momento fueran sombras de su pasado. Javier temía lo peor, pero también sentía una desesperada necesidad de saber qué estaba ocurriendo. Sabía que Laura tenía secretos, pero nunca imaginó que estuvieran tan entrelazados con su propia historia. El conductor del vehículo se giró, su expresión imperturbable. Nos dirigimos a un lugar donde descubriremos lo que realmente ocurrió, no solo con Laura, sino con Clara. El nombre de su difunta esposa golpeó su mente como un martillo, y sintió un nudo en el estómago que le atravesó la esencia misma de su ser. ¿Qué sabes de Clara?, preguntó, su voz ahora un susurro cargado de tensión. Lo suficiente. Su desaparición no fue un accidente. Y Laura, ella es la llave, respondió el hombre. Había algo en su tono que hizo que la adrenalina corriera por las venas de Javier. Pero antes de que la conversación pudiera profundizar, una explosión sacudió el aire, y el vehículo se tambaleó. Los hombres gritaron, confundidos. Javier apenas pudo mantenerse en pie. ¿Qué fue eso? El pánico lo ahogaba. El caos se desató. Gritos, pasos apresurados, ruido de metal y cristales. Sin pensarlo, Javier abrió la puerta y salió corriendo. La escena que lo recibió era surrealista. En el jardín, envuelto en humo y escombros, se encontraba Laura. Javier, gritó ella, sus ojos grandes como platos, llenos de miedo. Pero no estaba sola. Isabel, la hermana de Clara, estaba con ella, y la verdad de su existencia golpeó su corazón con fuerza. ¿Qué hacía ahí? ¡Corre!, le gritó, y Javier, sin pensar, se lanzó hacia ella. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, un hombre enmascarado apareció de la nada, bloqueando su camino. No puedes pasar, dijo con voz profunda. Javier sintió que el mundo se desvanecía nuevamente. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido por Laura, se tambaleaba en la inestabilidad de una revelación inminente. Fernando, que había estado observando desde un costado, sonrió con malicia. ¿No es irónico, Javier? La hermana de tu amada desaparecida, justo al lado de la mujer que parece ser su reflejo. Su voz era veneno, y cada palabra le golpeaba a Javier como una bofetada. ¿Qué has dicho?, preguntó, su mente trabajando a 1000 por hora. ¿Qué relación hay entre ellas? Isabel, aún manteniendo su mirada seria y decidida, le apuntó a Laura. Ella no solo es su hermana, ella es, ¿cómo explicarlo?, es la razón por la que Clara desapareció. Javier se quedó paralizado.
Era como si un rayo hubiera iluminado la verdad oculta detrás de la sombra. ¿Qué? No puede ser. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo? La incredulidad se apoderó de él. Su corazón se agitaba mientras luchaba por entender. Dímelo todo. Pero antes de que Isabel pudiera responder, se escuchó un disparo. Un silencio espeso cubrió el aire. Los hombres que habían rodeado la camioneta se giraron, y uno de ellos cayó al suelo. El caos se desató nuevamente. Javier miró a su alrededor, y el horror llenó su pecho cuando vio que el hombre enmascarado que había bloqueado su camino se tambaleaba, su rostro ahora un maremoto de miedo. «Mier está herido», gritó uno de sus compañeros. «Ricardo, ¿estás bien?» Mientras el caos continuaba, Javier sintió que el tiempo se detuvo nuevamente. Laura y él, aún entrelazados, se miraron, y todo lo que él había creído conocer comenzó a desmoronarse. La verdad parecía estar justo ahí, al alcance de su mano, pero se evaporaba a medida que el peligro se acercaba. Sus corazones sincronizados latían muy rápido. ¿Qué iba a suceder ahora? ¿Quién estaba jugando realmente con sus vidas? La incertidumbre lo consumía. Javier ahora. Laura gritó y en medio de todo el desbordante caos, él se dio cuenta de algo groseramente trágico. La verdad no solo era un secreto, era una bomba de tiempo. De repente el hombre que había caído al suelo empezó a reír de manera maníaca. Lo sabíamos todo. Todo el tiempo, gritó, enrollado en su agonía. Eres un tonto, Javier. Todo esto ha sido un juego. Las palabras del hombre hicieron eco en la mente de Javier como un trueno. ¿De qué hablas? ¿Qué juego? El juego de la vida que ustedes pensaban controlar, dijo el hombre con una sonrisa torcida. La desaparición de Clara, el regreso de Laura, todo fue diseñado para este momento. Eres el peón. Las palabras lo atravesaron como cuchillos. Laura lo miraba con un terror indescriptible. Ella temblaba, y Javier sintió cómo su pecho estallaba de confusión. Todo era un plan, y él, atrapado en su propia búsqueda de amor, ahora se convertía en el centro de un oscuro juego del que no conocía las reglas. Desesperado, Javier trató de recordar cada detalle, cada palabra, pero su mente estaba en un torbellino. ¿Y tú quién eres para jugar con nuestras vidas? Su voz temblaba y notó el miedo y la ira mezclándose como un cóctel explosivo. El hombre, con aquel rastro de risa entrecortada, soltó una frase que lo hizo helarse. Soy parte de un plan más grande. Javier, la venganza que nuestra familia lleva años esperando. No solo Clara volvió, ella está justo donde pertenece. Laura es el hechizo que la mantiene en este mundo. Y tú eres el sacrificio. La revelación le heló la sangre. Qué obsesión, qué locura se había desatado. Javier sintió que el aire escaseaba, que el tiempo se estiraba y la realidad se volvía un retrete de traiciones. No se lo permitiré, gritó, la determinación asomando entre el miedo. Mientras el caos reinaba a su alrededor, esa premisa, esa realidad, lo atrapó. Los hombres estaban preparados para llevarlo a un desenlace que no podía permitir que sucediera. Pero al mismo tiempo, el rostro de Laura, de su amada, iluminaba la pantalla de su mente. Laura, ven. Con ese grito todo se desvaneció. En una ráfaga de oscuridad, ¿sería posible desenmarañar la trama retorcida del pasado? ¿O quedaría atrapado en un juego que lo superaba completamente? Las sombras que venían hacia él eran seres que solían amar. ¿Iban a obtener lo que querían? ¿Cómo se escaparía de este laberinto sin final? La verdad quedaba pendiente. Su futuro, en un valle de un misterio insondable. Javier sintió cómo su mundo se desmoronaba mientras los hombres armados lo arrastraban fuera de su hogar. El latido de su corazón resonaba en sus oídos, como un tambor furioso, mezclándose con el caos que lo rodeaba. Laura volvió a gritar, desesperado, pero su voz se perdía en el estruendo. Las preguntas se apilaban en su mente. ¿Dónde estaba ella? ¿Qué iba a pasar con ellos? Uno de los hombres, el que tenía la cicatriz en la mejilla, se detuvo junto a él, fijando su fría mirada en sus ojos. Escucha bien, Javier. Si quieres salvar a Laura, tienes que hacer exactamente lo que te digamos.
Su tono era firme, casi amenazante, y Javier sintió que el miedo lo oprimía. Era como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad. ¿Salvar a Laura? ¿Qué le ha pasado? Javier casi suplicó, queriendo aferrarse a cualquier esperanza. La imagen de su rostro asustado no lo dejaba en paz. Ella está en peligro porque no sigues las reglas, replicó el hombre. Si quieres que esté a salvo, ven con nosotros y enfrenta la verdad. La palabra verdad resonó en su mente, como una campana anunciando un destino aterrador. Antes de que pudiera responder, lo empujaron hacia una camioneta. Dentro, el interior era oscuro y sofocante. Los demás hombres con gafas oscuras parecía que tenían el poder de decidir su destino. Su corazón latía con fuerza mientras el conductor comenzó a moverse. Vamos a un lugar donde descubriremos qué ocurrió no solo con Laura, sino también con Clara. Con solo escuchar ese nombre, Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Qué sabes de Clara?, preguntó, sintiendo que su voz temblaba. La respuesta que recibió dejó una sensación cortante en su pecho. Lo suficiente. Su desaparición no fue un accidente. Y Laura, ella es la clave. La declaración lo dejó paralizado. ¿Cómo podía ser? De repente una explosión sacudió el aire, y el vehículo se tambaleó. ¿Qué fue eso?, gritaron los hombres confundidos. Javier, atrapado en la confusión, salió y se encontró con un caos surrealista. En el jardín, entre el humo, estaba Laura. Javier, llamó ella, sus ojos llenos de pánico. Pero él notó a Isabel también, la hermana de Clara, y la verdad de su presencia lo golpeó fuerte. «¡Corre!», le gritó Laura, y sin pensarlo, Javier se lanzó hacia ella. Pero un hombre enmascarado apareció de repente y lo bloqueó. «No puedes pasar», dijo con voz profunda. Javier sintió que su mundo se desvanecía. Fue entonces cuando Fernando, desde un costado, sonrió con una satisfacción oscura. ¿No es irónico, Javier? La hermana de tu amada desaparecida, justo al lado de la mujer que le da sentido a tu vida. ¿Qué has dicho?, preguntó, con el miedo apretando su pecho. Isabel apuntó a Laura. Ella no solo es su hermana, ella es la razón por la que Clara desapareció. La revelación lo dejó aturdido. ¿Qué? No puede ser. Antes de que pudiera procesar lo que había escuchado, un disparo resonó en el aire. El caos se intensificó mientras un hombre caía al suelo, gritando. Javier observó, paralizado, cómo el enmascarado que había bloqueado su camino dudaba, y luego caía. Su rostro, ahora un espectáculo de horror. «Ricardo, ¿estás bien?», gritaron los demás. Laura miró a Javier, y sus ojos reflejaban un terror indescriptible. El hombre caído, con su risa maníaca, gritó. «Lo sabíamos todo. Ustedes son el juego». Su voz cortante atravesó el aire, llenándolo de tensión. «Todo ha sido un plan desde el principio». «¿Cuál plan?», gritó Javier, el corazón palpitante. «Tu vida es solo una pieza en un tablero que no entiendes». La desaparición de Clara. El regreso de Laura. Todo ha sido diseñado para este momento. Tú eres el peón. La verdad lo golpeó como un mazo. Javier sintió que la adrenalina corría por sus venas. «¿Y tú quién eres para jugar con nosotros?». El hombre se rió. «Soy el que te hará enfrentar lo que no has querido ver. Clara no ha vuelto. Ha estado en un lugar del que no puedes imaginar». Se detuvo por un instante, y su mirada se oscureció. «La razón por la que Laura está aquí, y tú has sufrido, es porque comenzaste este juego». Javier sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué quieres decir con eso?». Fue en ese instante que el enmascarado, con una mirada de furia, se levantó, armándose con una pistola. «No dejen que escape», gritó. Entonces, el sonido de una detención abrupta llenó el aire. El caos se desató tras de él mientras el hombre disparaba. Los sentidos se agudizaron. Javier sintió que el tiempo se ralentizaba. «Laura», gritó nuevamente, pero antes de darse cuenta, todo se descontroló. Se encontró rodeado de gritos y disparos, sintiendo que lo que había sido su vida se desmoronaba. ¿Podría encontrar a Laura en medio de esta oscuridad? ¿Y quién era realmente? La verdad y el horror se mezclaban y en ese momento,
Todo parecía posibles, menos lo que alguna vez había creído como certeza. Javier sintió cómo su mundo se desmoronaba, rodeado de gritos y disparos. El enmascarado que bloqueaba su paso parecía dispuesto a todo. «No puedes pasar», decía con voz grave. «Laura», gritó Javier, ese grito desgarrador, como si su propia alma estuviera en peligro. Justo cuando iba a saltar sobre el hombre para llegar a ella, sintió un estruendo, un disparo resonante que retumbó a su alrededor. Un hombre en el suelo comenzó a moverse, riendo de manera maníaca. La escena se volvió un torbellino de caos. El hombre con la cicatriz se acercó, con un brillo de locura en sus ojos. «Lo sabíamos todo. Desde el inicio esto fue un juego, y tú eres el peón. Todo lo que hiciste, todo lo que sientes. Nada es real». «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad llenaba su voz, mientras sus manos temblaban. Una mezcla de confusión y terror lo invadía. «Laura es real. Esto no es un juego. ¿Real? ¿Ella es parte de esto?», exclamó el hombre señalando hacia Laura. Pero justo entonces, alguien apareció entre el humo y la confusión. Era Isabel, con una determinación que hizo que todos se detuvieran por un momento. «Javier, escucha, esos hombres no son lo que parecen». Y allí, justo detrás de ella, alguien más emergió. Era Clara. No, no podía ser. Era su reflejo, como un eco de su vida pasada. «Clara», gritó, la esperanza floreciendo en su pecho, solo para marchitarse al instante. La imagen era confusa, como un espejismo. ¿Era real o una ilusión? «No, yo soy Laura», dijo la joven, su voz temblando. «Nunca quise que esto pasara». La confusión en sus ojos se transformó en dolor. «Clara no ha vuelto. Estás atrapado en una trampa emocional». Javier sintió que su corazón se sumía en un abismo. Todo esto era verdad. La vida que había conocido se desvanecía. «¿De qué trampa hablas?», preguntó, sus palabras apenas un susurro. Fernando, riendo, intervino. «Esto es solo el comienzo. La familia de Laura quiere recuperar lo que les pertenece. Clara, su desaparición fue un negocio entre familias. Y este es el momento. Su vida depende de lo que hagas a continuación». Javier miró a Laura, luego a Isabel. Todo lo que conocía comenzaba a desmoronarse. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. La verdad era como un monstruo de 1000 cabezas que devoraba su cordura. En ese instante, un sonido atronador llenó el aire. Una explosión resonó en la distancia, y Javier buscó desesperadamente un destello de esperanza en los ojos de Laura. Pero lo que encontró era un miedo profundo y palpable. El dinero, las mentiras. «Todo fue una manipulación para traerte aquí», decía Isabel. «Las verdades que nunca conociste podrían cambiarlo todo». Javier sintió que el tiempo se detenía. Estaba en el centro de algo monumental. ¿Era el sacrificio? ¿La traición? Cada palabra parecía cargar su peso. «¿Qué quieres de mí? La vida de Laura está en juego». Su desesperación atravesaba el aire. En la distancia, el eco de sirenas se hacía fuerte. El final estaba cerca, pero el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. «Será tu culpa si algo le pasa», dijo Fernando, sonriendo con una satisfacción retorcida. La mirada de Javier se endureció. Había algo más profundo, algo que amenazaba con desbordar su mundo. Mientras retrocedía, el caos que lo rodeaba crecía. Un grito desgarrador resonó a su lado. Fue el último estallido de desesperación que su corazón pudo soportar. La escena se tornó caótica, y en medio de todo, Javier sintió que se hundía en un laberinto donde la verdad y la mentira bailaban en un juego fatal. «Javier», gritó Laura una vez más. Su voz lo atravesó y se convirtió en su ancla. ¿Pero podría hallar la verdad en la oscuridad? Con cada latido la pregunta se repetía en su mente. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que viniera? Las sombras a su alrededor aumentaban, prometiendo secretos que aún no había revelado, y el tiempo se deslizaba de entre sus dedos. Javier se mantenía en la confusión. El caos a su alrededor retumbaba como un tambor en su corazón. Laura estaba allí, entre el humo y el miedo, y su voz suplicante resonaba en su mente. No podía dejarla, tenía que salvarla, pero todo se desmoronaba a su alrededor.
La descripción de lo que estaba ocurriendo era cada vez más aterradora. El hombre cicatrizado, que parecía tener el control de la situación, se reía. No te das cuenta, Javier. Eres solo una pieza en este juego. El destino de ella, y el de Clara, todo es parte de un plan que nadie puede detener. Cállate, gritó Javier, sus dedos apretándose en puños. No permitiré que te salgas con la tuya. De repente, hubo un disparo. Un sonido atronador que paralizó a todos. El hombre enmascarado cayó al suelo, una expresión de sorpresa en su rostro. Javier sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Mierda, ¿qué ha pasado? Laura, con la mirada horrorizada, se giró hacia él. Javier, corre, no nos queda tiempo. Entonces, en medio del pánico, aparecieron varias figuras, hombres y mujeres, que irrumpieron en la escena. Eran personas que Javier no conocía, con ropa oscura y miradas decididas. Uno de ellos se dirigió rápidamente hacia él y le dijo: «Vamos, no hay tiempo que perder». «¿Qué? ¿Quiénes son ustedes?», preguntó Javier, su mente tratando de procesar todo. «Amigos», respondieron con la firmeza de quienes saben lo que hacen. «Ven, tenemos que salir ya». Mientras lo arrastraban a la seguridad, sintió que el tiempo se aceleraba. Nadie sabía lo que estaba pasando, pero había una sensación de urgencia entre todos. Laura aún estaba allí, pero el caos lo separaba de ella. Sin embargo, la voz de la hermana de Clara cortó el aire. «Laura, ven aquí, es el momento». Y, en una fracción de segundo, algo inesperado sucedió. Uno de esos nuevos entrantes se volvió hacia Laura y le dijo: «Tú no puedes estar aquí. Estás en peligro». Fue entonces que la realidad se torció. Laura, con los ojos anegados de lágrimas, respondió con un sorprendente temblor en su voz: «No puedo dejar que esto pase. Yo no soy solo quien piensan que soy. Soy Clara». El aire se detuvo. El silencio fue ensordecedor. Javier sintió que el mundo se desplomaba. «¿Qué?». La incredulidad se apoderó de él. «¿Qué estás diciendo, Laura? ¿O Clara?». La confusión lo envolvía. «Escúchame, Javier. Todo esto fue un montaje. He estado escondiéndome durante años. Clara solo es un nombre para protegerme y…». Laura, o Clara, se tapó la boca, como si acabara de revelar un secreto devastador. «¿Qué es esto?». La rabia y la angustia se entrelazaron en su interior. «No, esto no puede ser cierto». Los hombres que habían irrumpido miraron entre sí, como si la revelación pudiera cambiar el rumbo de su misión. Uno de ellos, el que había liderado el grupo, frunció el ceño. «Esto cambia todo». Javier estaba aturdido. Todo lo que sabía, cada emoción que había construido, terminó en un laberinto de dudas. «¿Cómo? ¿Por qué?», preguntó, su voz en un hilo, temblando entre la desesperación. «Porque escondí mi identidad por años. La familia que desapareció a Clara, la razón de todo este juego, luchan por encontrarme. Y no puedo dejar que te lastimen, Javier. Tú eres la única persona que ha estado a mi lado». Mientras estos nuevos dilemas se desarrollaban, el caos externo se desvanecía. Un sonido de sirenas se escuchó a lo lejos, y Javier sintió un pequeño resquicio de alivio. Pero a medida que la verdad emergía, la angustia crecía. «¿Qué vamos a hacer?», Javier preguntó, sintiendo la necesidad de una respuesta urgente. Su corazón latía con fuerza. «¿Cómo podemos escapar de esto?». Entonces, con un grito desgarrador, alguien del grupo que había entrado gritó: «¡Atrás!». En ese momento, un destello iluminó la escena. Un disparo. Todo se congeló y el horror se apoderó completamente de Javier. Mientras el tiempo se detenía, en un giro inesperado, todo lo que creía saber era solo el inicio de un oscuro secreto que ahora saldría a la luz. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y qué papel jugaría en este juego mortal? La angustia lo invadía mientras la incertidumbre nublaba su mente. Estaba en el borde de una verdad desgarradora. ¿Podría soportar lo que estaba a punto de descubrir? Javier se quedó paralizado. La incredulidad se pintó en su rostro al escuchar las palabras de Laura, o mejor dicho, Clara. «¿Eres tú?», balbuceó, su corazón golpeando con una fuerza abrumadora. La imagen de su difunta esposa danzaba en su mente, cada recuerdo llenándolo de un tormento renovado. «Clara», gritó, pero su voz era un eco,
una sombra de lo que debería haber sido. Laura o Clara avanzó, un brillo de desesperación en sus ojos. Javier, tengo que explicarte. Debe haber una forma de salir de esto. Apenas podía hablar. El miedo y la verdad entrelazadas presionaban sobre su pecho. Las sirenas sonaban más cerca, como un presagio del caos que se avecinaba. Fernando, aún con su sonrisa macabra, se movió para interrumpir. Esta es una locura. El juego no ha terminado. Clara, ¿realmente crees que puedes escapar? Javier sintió que un sudor frío le recorría la espalda al ver la determinación en los ojos de Laura. No puedes detenerme, replicó ella, su voz cargada de una feroz determinación. En ese instante, Javier comprendió que había una chispa de esperanza. Laura, Clara, vamos a salir de aquí juntos. Pero el bruñido de la situación lo rodeaba, y la inestabilidad se respiraba en el aire. Atrás, gritó uno de los recién llegados, rompiendo el momento con un tono autoritario. Javier apenas tuvo tiempo de volver su mirada. Cuando el nuevo grupo en el jardín abrió fuego, un tiroteo estalló, el relámpago del caos iluminando la noche. Un reflejo de horror se arrastró sobre sus rostros mientras unas sombras se abalanzaban sobre ellos. El tiempo se alargaba y se cortaba. Un dolor álgido atravesaba su alma. «¡Corre! ¡Sigue hacia el camino!», gritó Isabel, empujando a Javier hacia adelante. Con la adrenalina desbordándose, él tomó la mano de Clara. Su fuerza se entrelazaba con la suya, cada paso resonando con la urgencia de las últimas horas de su vida. «No me dejes», imploró ella, su voz un susurro ansioso. Los disparos resonaban a su alrededor mientras corrían hacia la salida, el aire mezclado de humo y miedo. Atravesaron el jardín caótico, y Javier sintió como cada bache en el camino era un recordatorio de que no había vuelta atrás. Su mente clamaba por respuestas, pero el peligro era ahora real, un monstruo que los acechaba. ¡Uy! Un grito cortante emergió del oscuro sendero que tenían por delante. Era un antiguo conocido, un rival emergente del pasado que había seguido el rastro de las sombras. Fernando alcanzó a gritar, «Es tu fin, Javier». Y en un momento de desesperación, un disparo resonó. Sin embargo, el tiempo parecía entrar en un bucle. El eco de la bala terminó con un golpe estruendoso, pero no fue el único. En un giro inesperado, Clara hizo un movimiento audaz, lanzándose hacia él, y Javier sintió el impacto de su cuerpo contra el suelo al rodar juntos frente al riesgo que amenazaba su futuro. «Estamos juntos en esto», susurró Clara, y por un instante, el horror se tornó en un destello de esperanza. Las sirenas rebotaban en la distancia, cada vez más cerca, y una claridad recién descubierta ilumina su camino. Las sombras comenzaron a dispersarse mientras emergían, el eco de la verdad vibrando en el aire. El tumulto se lograba disminuir con cada paso. Finalmente llegaron al final del camino, donde el mundo se dividía en la oscuridad y la luz de su futuro. «Lo superamos», gritó Javier, el aliento entrecortado. «Juntos siempre». Y lo entendieron. Esta no era solo una carrera contra el tiempo, era una unión de almas perdidas, buscando su camino de regreso. La familia, la verdad, el amor, todo lo que había creído que había perdido. Pero la luz también traía un mensaje. «No tiene que terminar aquí», afirmó Clara mientras ambos su mirada se llenaba de determinación. El futuro ya estaba abierto, donde el amor podía florecer, más allá de los secretos y las sombras. Y en ese instante, el final se sentía cercano. Y Javier se dio cuenta de que los secretos del pasado habían llevado a su esperanza del presente. A medida que se alejaban de la locura, un nuevo capítulo comenzaba. Y ahora, aquí viene el momento crucial. Esto no es un adiós, sino un grito general. Tienes que suscribirte ahora. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Destruye el botón de like ahora, para alimentar el algoritmo y hacer que esta comunidad crezca. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.